El verdadero amor tiene la capacidad de trascender el tiempo, desafiar las distancias y sobrevivir a las tormentas más despiadadas de la vida. En el centro de esta inolvidable historia se encuentran Constantino y Yelena, una pareja cuya pasión ha superado miles de kilómetros de separación y años de incertidumbre. No solo enfrentaron el horror de la guerra, sino también la dolorosa espera, la angustia de lo desconocido y los impredecibles cambios del destino. Esta no es solo una historia romántica, sino un testimonio de la fuerza de un sentimiento inquebrantable. Desde la antigüedad, poetas y escritores han intentado captar la esencia del amor eterno. Las historias de amantes separados por la guerra no son raras, pero pocas reflejan perseverancia y fe en la espera con tanta intensidad como esta. Constantino, un joven soldado ruso, y Yelena, una mujer de espíritu libre y corazón ardiente, vio sus destinos entrelazados en una narrativa marcada por promesas, cartas, silencio y, finalmente, reencuentro. Nuestro objetivo, al contar esta historia, no es solo conmover, sino también reflexionar sobre lo que significa amar de verdad a alguien. ¿Puede un sentimiento sobrevivir a años de incertidumbre? ¿Puede una sola promesa ser lo suficientemente fuerte como para resistir el paso del tiempo? La guerra tiene una forma cruel de arrancar los sueños de las personas, alterar los planes y rediseñar el futuro sin previo aviso. A Constantino y Yelena, la guerra representó una pausa forzada en su viaje juntos, una pausa llena de miedo y esperanza. En tiempos difíciles, se aferraron a algo que nadie les podía quitar: las palabras escritas en sus cartas. La tinta sustituyó al tacto y cada sobre llevaba un trozo de sus corazones. Sin embargo, la vida no siempre sale como queremos. En medio de la destrucción, dejaron de llegar cartas, las promesas empezaron a parecer vacías y Yelena se enfrentó a un dilema: avanzar o esperar. Constantino, a su vez, atrapado por las brutalidades de la guerra, se cuestionó si algún día volvería a los brazos de la mujer que amaba. En esta historia exploraremos cada fase de este viaje con apasionante detalle, desde la primera mirada que unió a los dos jóvenes hasta el momento del forzado adiós, pasando por el tortuoso silencio de la ausencia y el sorprendente descubrimiento que, muchos años después, los llevaría al reencuentro. Cada capítulo de esta narrativa lleva consigo un fragmento de un amor que se negó a morir. Sí, ¿te has preguntado si el amor puede resistir algo, si las promesas pueden sobrevivir al tiempo, o si realmente el destino actúa a favor de quienes esperan? Prepárate para sumergirte en esta fascinante historia. Bienvenido a el amor que soportó miles de kilómetros y años de espera. Los amores más grandes de la historia suelen comenzar con un simple encuentro, un momento que parece casual, pero que, en realidad, lleva el peso del destino. A Constantino y Yelena, ese día quedó grabado en sus memorias como el momento en que sus almas se reconocieron, mucho antes de que pudieran comprender el impacto que ese encuentro tendría en sus vidas. Era una tarde fría en Moscú, y las calles estaban cubiertas por una fina capa de nieve. Ese año el invierno llegaba temprano, y la gente caminaba apresuradamente, buscando el calor de sus hogares o un café acogedor. Fue precisamente en un pequeño café, escondido entre las callejuelas históricas de la ciudad, donde Constantino y Yelena se vieron por primera vez. Yelena, una joven de ojos vivaces y cabello oscuro, solía frecuentar ese lugar después del trabajo. Le encantaba observar a la gente mientras tomaba un sorbo de té, inventando historias para cada rostro desconocido que pasaba. Para ella, ese café era un refugio, un lugar donde perderse en sus propios pensamientos y soñar con un futuro mejor. Constantino, en cambio, no era un habitual de las cafeterías. Como cadete del ejército, sus días estuvieron llenos de entrenamiento y estricta disciplina. Pero esa tarde, empujado por un amigo que insistía en que necesitaban un momento de descanso, entró al café, sin darse cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El café estaba lleno, y Constantino tuvo dificultades para encontrar un lugar para sentarse. Mientras miraba a su alrededor, sus ojos estaban fijos en Yelena, que estaba sola en una mesa junto a la ventana, distraídamente revolviendo el azúcar en su taza de té. No podía explicar por qué, pero algo en él lo atrajo de inmediato. Armándose de valor, se acercó. «Disculpe, el café está lleno. ¿Te importaría si me siento aquí?», preguntó, tratando de sonar casual,
pero sintiendo que su corazón latía más rápido. Yelena, ella levantó los ojos y lo miró por un breve momento. Había algo en su presencia que la hizo dudar por un segundo antes de responder. Por supuesto, Santetti Libra, dijo, revolviendo nuevamente su té, pero ahora con una leve sonrisa en sus labios. El silencio entre ellos duró poco. Constantino, acostumbrado a liderar conversaciones entre soldados, no dejó que la timidez dominara la situación. Hizo preguntas sobre el libro que Yelena lo tenía al lado de la taza, y pronto estaban hablando como si fueran viejos amigos. Descubrieron intereses comunes, desde su pasión por la literatura hasta su forma de ver la vida. La conversación fluyó con naturalidad. Yelena sentía como si nunca antes hubiera hablado así con alguien, como si sus palabras fueran escuchadas no solo con sus oídos, sino con su corazón. Constantino, a su vez, quedó fascinado por la inteligencia y el espíritu libre de la joven. Los minutos se convirtieron en horas, y antes de que se dieran cuenta, la noche ya había caído sobre Moscú. El café estaba cerrando, pero ninguno de los dos quería irse. Caminaron juntos por las calles iluminadas por viejos faroles, sintiendo el aire frío y la magia del momento. Creo que este fue uno de los días más inesperados de mi vida, dijo Yelena, mirando a Constantino, con un brillo diferente en sus ojos. Él sonrió y se detuvo un momento para mirarla, y uno de los más especiales, respondió tomándole la mano por primera vez. Esa noche, al despedirse, prometieron volver a verse. Ninguno de ellos sabía que el destino los pondría a prueba de formas inimaginables, que ese simple café sería el comienzo de un viaje marcado por el dolor, la separación y sobre todo, el amor inquebrantable. A Yelena, Constantino no era solo un buen chico que conoció por casualidad. Era alguien que hacía latir más rápido el corazón, que aportaba color a un mundo que siempre parecía gris. A Constantino, Yelena fue la razón por la que, por primera vez en su vida, quiso desafiar al destino y soñar con algo más que la guerra. Ellos no lo sabían, pero el tiempo no estaba de su lado. Y esa misma noche, mientras dormían con la sonrisa en los labios, la guerra se preparaba para ponerlos a prueba. Después de la primera reunión en el café, Constantino y Yelena comenzaron a verse con frecuencia. La conexión que surgió entre ellos esa noche se profundizó con cada conversación, cada mirada, cada momento compartido. Al principio parecían solo dos jóvenes enamorados que vivían un amor inocente, pero pronto se dieron cuenta de que lo que sentían iba mucho más allá de un simple romance fugaz. Era algo sólido, intenso, un vínculo que parecía escrito en las estrellas. El duro invierno de Moscú convirtió los encuentros al aire libre en pequeñas aventuras, pero eso no les impidió pasear por las calles nevadas, de la mano, soñando con un futuro que parecía prometedor. En los parques, entre risas y declaraciones susurradas, hablaban de lo que querían para sus vidas, una casa sencilla, quizás en las afueras de la ciudad, alejada del ruido y el ajetreo de la vida moderna. Hablaron de niños, de viajar, de envejecer juntos. A pesar de la alegría que compartían, una sombra se cernía sobre ellos en la guerra. Constantino, como cadete del ejército, sabía que pronto lo llamarían a servir en el conflicto que se desarrollaba en Europa. Se estaba acercando y la convocatoria de nuevos soldados era solo cuestión de tiempo. Yelena evité hablar de ello, como si ignorar el tema pudiera quitarme la realidad. Pero Constantino sabía que necesitaba ser honesto. Si la guerra me llama, iré. Pero eso no significa que dejaré de amarte nunca. Ella no respondió de inmediato. Miró la nieve acumulada en el suelo, intentando contener las lágrimas. Sabía que la guerra separaba a las familias, destruía vínculos, se llevaba a los hombres y no siempre los devolvía. ¿Qué pasa si no vuelves?, preguntó finalmente, con la voz entrecortada. Constantino le sostuvo la cara con suavidad, obligándola a mirarlo. Estaré detrás, para ti y para nosotros. En vísperas de su convocatoria, Constantino tomó una decisión. No quería irme sin antes garantizarle a Yelena que pase lo que pase, su corazón le pertenece a ella. Fue entonces cuando, una noche gélida, en el mismo café donde empezó todo, le pidió matrimonio. Sé que la guerra hará que todo sea más difícil. Sé que no puedo prometer que volveré pronto, pero puedo prometerte que mientras respire, tú serás la razón de mi existencia. ¿Quieres casarte conmigo, Yelena? Las lágrimas que había estado tratando de contener durante los últimos días finalmente cayeron, pero esta vez eran lágrimas de emoción. Intentar, dijo ella, arrojándose a sus brazos. No tenían anillo en ese momento, no tenían ceremonia, no tenían testigos, simplemente amor puro,
y un compromiso sellado por el corazón. Esa misma noche, sentados uno al lado del otro en un banco de una plaza nevada, hicieron un pacto. Se escribían cartas siempre que podían. Serían sus palabras las que los mantendrían unidos, las que servirían de puente entre dos mundos separados por la guerra. Cada carta será una promesa de que todavía estamos juntos, que no nos hemos rendido el uno con el otro. Yelena a ella le apretó las manos con fuerza, como si intentara registrar la calidez de su tacto para los fríos días venideros. ¿Qué pasa si no recibo tus cartas?, preguntó, temiendo el silencio que la guerra podría imponer entre ellos. Constantino él la miró seriamente. Así que sigue escribiendo, nunca te detengas, porque incluso si no puedo responder, cada una de tus palabras me llegará. La guerra aún no había comenzado para ellos, pero su despedida ya estaba en el horizonte. Sabían que el futuro era incierto, pero esa noche, bajo el cielo estrellado de Moscú, con los dedos entrelazados y el corazón acelerado, hicieron la promesa más importante de sus vidas. Se esperarían el uno al otro. A toda costa. Si esta historia ya te ha tocado el corazón hasta ahora, imagina lo que está por venir. Constantine y Yelena prometieron un futuro juntos, pero la guerra está a punto de separarlos cruelmente. ¿Sobrevivirá este amor a la distancia y al tiempo? Necesitas saber qué sucede a continuación. Antes de continuar, tengo un pedido muy especial para ti. DJ Tu Me Gusta. Esto ayuda a que este video llegue a más personas que, como tú, aman las historias emotivas. Suscríbete al canal y activa la campanita. De esta forma, no te perderás ningún detalle de las próximas increíbles historias que tenemos para contar. Ahora respira hondo, porque se acerca el momento más difícil para Constantine y Yelena. Continúa con el vídeo y descubre cómo la guerra pondrá a prueba la promesa que hicieron. ¿Puede realmente el amor resistirse a algo? Sigamos este viaje. Juntos en la promesa de un futuro. Juntos estaba sellada, pero el destino pronto puso Constantino y Yelena a prueba. La guerra, que hasta entonces parecía un espectro lejano, finalmente llegó hasta ellos con toda su brutalidad. La llamada llegó una mañana fría. El cielo estaba gris, como reflejando la tristeza que pronto se apoderaría de la ciudad. Constantino recibió un telegrama breve y directo. Debía presentarse en el cuartel a la mañana siguiente. No hubo tiempo para despedidas elaboradas, ni espacio para largas reflexiones. La guerra no esperó a nadie. Cuando escuchó la noticia, su corazón se hundió de una manera que nunca había imaginado posible. Siempre supo que este día llegaría, pero cuando finalmente llegó, se sintió como una pesadilla de la que no podía despertar. Esa noche, Constantino y Yelena se conocieron en el mismo café donde empezó todo. La atmósfera que alguna vez estuvo llena de risas y miradas apasionadas, ahora tenía un peso silencioso. Las bebidas que tenían delante. No había mucho que decir, solo el miedo a lo desconocido y la incertidumbre del mañana. ¿Prometes que volverás?, preguntó Yelena. Su voz temblaba a pesar de intentar sonar fuerte. Constantino, él sostuvo sus manos entre las suyas. Estaban fríos, pero la calidez de su toque era lo único que todavía parecía real. Prometo, nada puede impedirme volver a ti. Ella asintió, tratando de creerlo, pero la guerra fue impredecible, cruel. ¿Cuántos prometieron regresar y nunca regresaron? La despedida fue silenciosa. Caminaron hasta la casa Yelena tomados de la mano, sintiendo cada paso como un adiós lento y doloroso. En la puerta, la besó suavemente, como si quisiera grabar ese momento en su memoria para los días oscuros que vendrían. Espérame, sigue escribiendo. Ella simplemente asintió. Las lágrimas amenazaban con caer. A la mañana siguiente, Constantino, izquierda. La estación de tren estaba repleta de soldados, madres, esposas y novias que se despedían desesperadamente. El sonido del silbato del tren atravesó el aire helado y se mezcló con los sollozos de los que se quedaron atrás. Yelena estaba entre ellos, sosteniendo una carta que escribió la noche anterior. Ella se lo entregó a Constantino antes de abordar. Léelo cuando estés en camino. Tomó el sobre y lo mantuvo cerca de su corazón. El tren empezó a moverse. Constantino se paró en la puerta, mirando a Yelena hasta que su imagen desapareció en el horizonte. Permaneció allí, inmóvil, hasta que desapareció el último carruaje. Los días siguientes fueron solitarios. Yelena caminó por la ciudad como si estuviera en un mal sueño. Cada rincón de Moscú le recordaba a ella en los cafés, los parques, las calles
por donde caminaban. Las cartas se convirtieron en su refugio. Todos los días le escribía a Constantine, incluso sin saber cuándo los recibiría. Derramó en ellos su amor, sus miedos, sus esperanzas. La primera respuesta llegó 3 semanas después. Fue una carta breve, pero suficiente para calmar su corazón a mi amada Yelena. Estoy bien. El entrenamiento es duro, pero tu recuerdo me hace más fuerte. Tu amor es mi mayor arma contra el miedo. Sigue escribiendo. Siempre estaré esperando tus palabras. Apretó la carta contra su pecho y lloró. Sobre eso, Constantino se enfrentó a la dura realidad de la guerra. El entrenamiento fue intenso, pero nada lo preparó para el horror de las trincheras. El frío cortante, el sonido incesante de los disparos, el olor a pólvora y sangre en todo, era mucho peor de lo que había imaginado. En los primeros meses, las cartas fueron frecuentes, pero a medida que avanzaba la guerra, las respuestas de Constantine comenzaron a retrasarse. Yelena, intenté no desesperarme. Sabía que los soldados no siempre sabían escribir y que el correo no era fiable, pero la ausencia de noticias la estaba devorando por dentro. Había noches en las que se despertaba asustada, soñando Constantino en medio de las batallas, gritando su nombre. La guerra se lo llevaba lejos y Yelena sentí que cada día, sin una carta, era un día más cerca de perderlo para siempre. Los periódicos informaron sobre batallas brutales. Yelena leí cada línea con gran pesar, buscando cualquier mención de la unidad de Constantino. Pero no había nombres, son solo números. Muerto y desaparecido. Y luego vino un período de silencio absoluto. Sin cartas durante meses. La guerra los había separado, pero también habría borrado la promesa que hicieron. Yelena no dejaría de tener esperanzas, pero ¿hasta cuándo? En los primeros meses después de salir Constantino, lo único que mantuvo Yelena la promesa fue firme de que escribirían siempre que fuera posible. Las cartas eran el único hilo que los unía, un pequeño consuelo en medio de la cruel distancia que imponía la guerra. A Constantino, las palabras de Yelena eran un pedazo de hogar en medio del caos. A Yelena, cada sobre cerrado era garantía de que seguía vivo. El intercambio de cartas comenzó tan pronto como Constantino llegó al campo de entrenamiento. Sus primeros mensajes fueron breves, pero llenos de cariño y esperanza. Mi amada Yelena, los días son largos y fríos, pero pensar en ti me calienta. Cierro los ojos e imagino tu risa, tu caricia, tus ojos. Esto me da fuerza. Sepa que cada paso que doy, lo doy por usted. Pase lo que pase, volveré. Con amor eterno, Constantino. Al leer la primera carta, Yelena lloró. Le dolía el corazón por el anhelo, pero al mismo tiempo sentirse cerca de él, incluso a través del papel, era un alivio. Esa misma noche tomó su pluma y respondió: Mi Constantine, la ciudad parece vacía sin ti. Camino por los lugares a los que solíamos ir y me encuentro esperando que aparezcas en cualquier momento. Sé que la guerra nos separa ahora, pero mi corazón sigue a tu lado. Escríbeme siempre que puedas. Nunca dejes que el silencio nos aleje. Suyos en siglos, Elena. Las cartas pronto se convirtieron en un ritual. Yelena le escribía todas las noches antes de dormir contando su día, los recuerdos que tenía de ellos juntos, la esperanza de volver a verlo. A veces le preguntaba cosas sencillas: si comía bien, si tenía frío, si podía dormir. Pequeños detalles que, en tiempos de paz, podrían haber pasado desapercibidos, pero que ahora lo significaban todo. Constantino, a su vez, escribía cada vez que encontraba un momento para descansar. Algunas cartas se enviaron con días de diferencia, otras tardaron semanas en llegar, pero cada vez que aparecía en el buzón un sobre con su letra, su corazón Yelena se llenó de alivio y alegría. En sus cartas hablaba del entrenamiento, de los compañeros que había hecho, de la agotadora rutina, pero sobre todo habló de ella. Mi dulce Yelena, los días son duros, pero cada vez que cierro los ojos te veo y todo me parece soportable. Hoy nevó y, por un momento, me imaginé que caminábamos juntos por las calles de Moscú, como quería tomar tu mano ahora mismo, pero prometo que volveré para hacerlo. Espérame. Con todo el amor. Constantino. La guerra separó sus cuerpos, pero las palabras mantuvieron unidas sus almas. A Constantino. Leer cartas de Yelena fue un recordatorio de que había algo más allá de las trincheras, más allá del frío, más allá del miedo a la muerte. A Yelena, cada línea escrita por Constantino era una prueba de que todavía estaba vivo, luchando por volver con ella. Pero a medida que pasó el tiempo,
las cartas empezaron a tardar más. Yelena contaba los días entre uno y otro, y cuando un sobre no llegaba en el tiempo previsto, la ansiedad la consumía. ¿Había pasado algo? ¿Todavía estaba bien? Ella escribió incluso sin respuestas, como él le había pedido. Mi querido Constantin, los días son más largos sin tus palabras. Intento mantenerme fuerte, pero el silencio me asusta. Por favor, si puedes, escríbeme. Dime que estás bien. Con amor, Elena. Ella envió esa carta y esperó Anne, pero la respuesta no llegó. Pasaron semanas sin una sola noticia de Constantino. Y Elena, convencerse de que el correo iba lento a causa de la guerra, pero el miedo empezó a crecer en su interior. ¿Qué pasaría si nunca volviera a escribir? La ciudad de Moscú también empezaba a cambiar. El conflicto se intensificó y la gente hablaba de la guerra con caras sombrías. Las familias recibieron telegramas notificándoles sobre maridos, hermanos e hijos muertos en batalla. El temor de que uno de esos telegramas llegara a ella la perseguía todas las noches. Pero, entonces, una tarde lluviosa, cuando Yelena ya había empezado a perder la esperanza, finalmente llegó una carta. Mi amada Yelena, perdóname por el silencio. Nos enviaron al frente más rápido de lo que esperábamos, y las condiciones aquí son difíciles. Pero estoy vivo, y eso es lo único que importa. Tus ojos siguen siendo mi luz, incluso cuando todo a mi alrededor parece oscuro. Por favor, nunca dejes de escribir. Tus palabras son lo único que todavía me mantiene humano. Con amor eterno, Constantino. Al leer estas palabras, Yelena cayó de rodillas y lloró. Él todavía estaba vivo, todavía pensaba en ella, pero ella sabía que la guerra se estaba volviendo más peligrosa. La época de las cartas dulces y frecuentes estaba llegando a su fin. La verdadera prueba de su amor apenas comenzaba. Los primeros meses de la guerra estuvieron marcados por frecuentes intercambios de cartas. A pesar de la distancia, Constantino y Yelena mantuvieron vivo el amor a través de las palabras. Pero a medida que los combates se intensificaron, las cartas empezaron a llegar con menos frecuencia y la esperanza fue reemplazada lentamente por la angustia de la incertidumbre. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Pasó el tiempo, pero la guerra continuó. Yelena me despertaba todas las mañanas con la misma rutina: revisar el buzón. Cada sobre que no llegaba era un día más de incertidumbre. Al principio logró aguantar pacientemente la espera, repitiéndose a sí misma que Constantino estaba bien. Aún así, volverían, pero con el paso de los meses, el silencio se convirtió en un enemigo tan temible como la guerra. Intentó mantenerse ocupada para alejar los malos pensamientos. Trabajé más horas, ayudé a los vecinos, leí libros, escribí cartas, pero nada podía llenar el vacío que crecía en su interior. Las calles de Moscú cambiaron. A los rostros felices de los jóvenes fueron reemplazados por miradas tristes y aprensivas. Cada semana llegaban nuevas noticias de soldados muertos, y Yelena temía que el nombre de Constantino estaba en una de estas listas. Mientras Yelena luchó contra la incertidumbre, Constantino enfrentó una batalla completamente diferente. El invierno llegó implacablemente al frente. La nieve cubrió los campos de batalla y el frío penetró hasta los huesos. Los uniformes militares eran demasiado finos para protegerlos de las temperaturas gélidas, y muchos soldados sucumbieron, no solo a las balas enemigas, sino también al hambre y al frío. Constantino sostuvo las cartas. Yelena, dentro del bolsillo interior de tu chaqueta, cerca de tu corazón. En las noches más duras, cuando la oscuridad y el miedo se apoderaban de él, cogía las cartas y las leía de nuevo. Cada palabra escrita por Yelena le recordó por qué estaba peleando. Necesitaba sobrevivir. Necesitaba volver con ella. Pero la guerra no perdonó a nadie. Cada día que pasaba, el peligro aumentaba. En una de las misiones más arriesgadas, el Constantino fue enviado a territorio tomado por el enemigo. La era sencilla sobre el papel, pero extremadamente peligrosa en la realidad. Él y sus compañeros fueron emboscados y obligados a retirarse. En medio del caos, Constantino recibió un rasguño en el hombro. El dolor fue intenso, pero no letal. Se arrastró hasta un refugio improvisado y presionó la herida para contener la sangre. Miró al cielo, pensando en Yelena. Si él moría allí, ella nunca sabría qué le pasó. Nunca recibiría una carta de despedida. No podía permitir que eso sucediera. Y cenó. Mientras el viento frío aullaba sobre el campo de batalla, Constantino tomó un pedazo de papel y escribió una carta que nunca estuvo seguro si Yelena recibiría. Mi amada Yelena, si esta es mi última carta, quiero que sepas que cada día a tu lado
fue el regalo más grande de mi vida. Me diste algo por lo que luchar, algo que mantuvo mi corazón cálido incluso en las noches más frías. Si no vuelvo, prométeme que seguirás viviendo, que encontrarás la alegría, incluso sin mí. Pero, si de alguna manera el destino lo permite, volveré, porque ninguna guerra podrá impedirme querer estar a tu lado. Con amor eterno, Constantino XI guardó la carta en el bolsillo, decidido a sobrevivir. Y regresó a Moscú. Yelena empezó a perder la esperanza. Habían pasado meses desde que recibió una carta y el temor de que Constantino estaba muerto se hacía más fuerte cada día. Escuché historias de mujeres que esperaron durante años solo para recibir noticias devastadoras. Vio madres llorando por sus hijos, que nunca regresaban, esposas recibiendo telegramas que sellaban su dolor. Los amigos de Yelena comenzaron a aconsejarla. Quizás sea hora de seguir adelante. Pero ¿cómo podría seguir adelante sin saber qué le pasó, Constantino? ¿Cómo podría olvidar a alguien que prometió volver? Los años empezaron a pasar. Yelena continuó escribiendo cartas, incluso sin respuestas. El tiempo ha hecho que muchas mujeres que se encontraban en la misma situación desistieran de esperar. Algunos se volvieron a casar, otros se marcharon para empezar de nuevo sus vidas en otros lugares. Pero Yelena no, incluso cuando se reconstruyeron las calles de Moscú, incluso cuando aparecieron nuevos rostros a su alrededor, ella se negó a aceptar que la guerra se había apoderado de ella. Constantino, para siempre. Pero la gran pregunta era, ¿estaba todavía vivo? O si lo fuera, ¿volvería alguna vez con ella? Los soldados continuaron luchando. El tiempo siguió pasando. Si no fuera por Yelena, el reloj se había detenido el día Constantino izquierda en la guerra los separó. El tiempo los puso a prueba. Ahora solo quedaba esperar y ver si su amor realmente podía resistir algo. El silencio fue la peor parte. El tiempo pasó cruelmente y el anhelo, la falta de noticias de Constantino, hizo de cada día una prueba de resistencia para su esperanza. Si antes las cartas eran un alivio a su anhelo, ahora eran solo un recordatorio de lo que alguna vez había sido la certeza de que todavía estaba vivo. ¿Pero ahora qué? ¿Dónde estaba él? ¿Seguiría vivo? ¿O la guerra se lo había llevado para siempre? Intentó mantener la fe, pero el miedo a perder creció dentro de ella como una sombra. La guerra no perdonó a nadie. Moscú estaba lleno de rumores y noticias provenientes del frente, algunas ciertas, otras simplemente rumores difundidos por la desesperación. Los periódicos publicaron listas de soldados muertos, prisioneros y desaparecidos. Cada vez Yelena vio un nuevo boletín publicado en un tablón de anuncios público y su corazón se aceleró. ¿Será esta vez que encontrará allí el nombre de Constantine? Evitó mirar, pero al mismo tiempo necesitaba saber. No pude soportar recibir la noticia inesperadamente, pero su nombre nunca apareció, lo cual fue un alivio y al mismo tiempo una tortura. Los vecinos empezaron a comentar, si no ha escrito en tanto tiempo, puede ser que haya caído en combate. Quizás lo hicieron prisionero, o, peor aún, podría estar herido en algún lugar y sin posibilidad de regresar. Odiaba escuchar esas palabras, pero en el fondo sabía que cualquiera de estas posibilidades era real. Con el tiempo, Yelena empezó a soñar con Constantine casi todas las noches. Algunos sueños eran hermosos, llenos de recuerdos felices, en los que él regresaba a casa, sonriendo, dispuesto a envolverla en sus brazos. Pero la mayoría fueron pesadillas. Lo vio en el campo de batalla, ensangrentado, tirado en el suelo, llamándola con una mirada desesperada. En otras, vio llegar una carta a su puerta, un telegrama anunciando su muerte. Se despertó sudando, llorando, y pasó el resto de la noche despierto, mirando el techo oscuro, preguntándose si sus sueños eran un presagio o simplemente el reflejo de sus mayores miedos. La gente a su alrededor empezó a instar a Yelena a seguir adelante. Eres joven, no puedes desperdiciar tu vida esperando a alguien que quizás nunca regrese. La guerra cambia a la gente, incluso si regresa, puede que no sea el mismo Constantine de antes. Pero ella se negaba a creer que su amor fuera tan frágil. Si estuviera vivo, volvería con ella, tuve que regresar. Aún así, la duda se apoderó de su corazón, y si realmente nunca regresara. Una noche, Yelena fue a la pequeña iglesia del barrio y encendió una vela para Constantine. Sí, está vivo. Por favor, que vuelva conmigo. Pero si ya se fue, dame fuerzas para soportar este dolor. Se arrodilló y permaneció allí largo rato, en silencio, pero no hubo respuesta. Solo el frío de la noche y el silencio que
parecían asfixiarla. Entonces, en un día cualquiera, cuando Yelena casi estaba convencida de que nunca volvería a saber de ella, llegó una carta. Apenas podía respirar cuando vio el sobre con la letra de Constantin. Sus dedos temblaron cuando la abrió. Mi amada Yelena, perdóname por el silencio. La guerra me llevó más lejos de lo que imaginaba y durante mucho tiempo no pude escribir. Pasé por cosas que nunca podré describir con palabras, pero debes saber que, en cada día difícil, tú fuiste mi luz. La idea de volver a verte es lo que me mantiene vivo. Aún no sé cuándo podré regresar, pero les pido que no se rindan conmigo. Nuestro amor aún perdura. Con todo mi corazón, Constantino. Las lágrimas cayeron por el rostro de Yelena. Estaba vivo. La guerra aún no había terminado y la incertidumbre continuaba, pero la esperanza, que parecía a punto de morir, reavivó en ella. Ella seguiría esperando. Por difícil que fuera, no dejaría que el miedo a la pérdida venciera el amor que los unía. Pasaron los meses y la guerra continuaba sin dar señales de tregua. Yelena mantuvo su rutina de escribir cartas a Constantino, pero últimamente parecía estar escribiendo en el vacío. Las reacciones, que antes incluso se producían a intervalos prolongados, ahora habían cesado por completo. Intentó convencerse de que era solo un retraso en el correo, que los soldados se movían constantemente y que por eso las cartas tardaban mucho en llegar. Pero el prolongado silencio empezó a convertirse en una péstila. Las mañanas que alguna vez estuvieron llenas de esperanza se han convertido en una carga. Cada día, Yelena caminé hacia el buzón con una mezcla de ansiedad y miedo, y todos los días regresaba a casa con las manos vacías. Preguntó a los trabajadores postales si había retrasos, pero la respuesta fue siempre la misma: la guerra dificultó el transporte del correo. Muchas cartas se pierden en el camino. Esto significaba que tal vez Constantino estaba escribiendo, pero sus palabras nunca llegaron a ella, o, peor aún, que ya no estuviera allí para escribirlas. El miedo se convirtió en una constante. ¿Y si estuviera herido? ¿Qué pasaría si estuvieras en un hospital de campaña, sin fuerzas para sostener un bolígrafo? ¿Y si estuviera muerto? La incertidumbre era cruel. A diferencia de recibir noticias definitivas, que al menos pondrían fin a la angustia, el silencio no proporcionaba respuestas. Simplemente creó un abismo sin fin, donde la esperanza y la desesperación se mezclan. Antes, Yelena solía aferrarse a recuerdos felices, pero ahora, con cada día sin noticias, su mente empezó a crear escenarios oscuros. Intentó concentrarse en el trabajo, pero los pensamientos sobre Constantino lo consumió. Comenzó a tener dificultades para dormir. Muchas noches se despertaba sobresaltada, sintiendo como si hubiera escuchado su voz llamándola por su nombre. Otras veces soñaba con un cartero que llamaba a su puerta, trayendo un terrible telegrama que ella se negaba a leer. La soledad pesaba mucho. Observó a otras mujeres de la ciudad que habían perdido a sus maridos y prometidos en la guerra. Algunos todavía estaban de luto, otros habían llegado a un acuerdo y estaban tratando de seguir adelante. Yelena no sabía a qué grupo pertenecía. ¿Cómo podría seguir adelante sin saber la verdad? Moscú era diferente. Las noticias sobre la guerra llegaron como un viento frío a las calles, trayendo cada vez más informes de batallas brutales y bajas importantes. Los periódicos publicaron largas listas de nombres de soldados muertos o desaparecidos. Ella todavía no había encontrado el nombre de Constantino allí, pero eso no significaba que estuviera a salvo. Muchos soldados nunca fueron declarados oficialmente muertos. Simplemente desaparecieron, como si se los hubiera tragado la guerra. Vecinos y conocidos, que anteriormente habían ofrecido palabras de consuelo, comenzaron a hablar en tonos más realistas. Si estuviera vivo, ya habría dado noticias. A veces, es mejor aceptar la verdad y seguir adelante. La guerra roba muchas cosas, Yelena. No podemos luchar contra ello, pero ella se negó a creerlo. Su amor era demasiado fuerte como para simplemente desaparecer en medio de la guerra. Una noche, en medio de un ataque de desesperación, Yelena decidió escribir una última carta, aunque no sabía si llegaría a su destino. Mi querido Constantine, ha pasado mucho tiempo desde tu última carta, y cada día sin saber de ti es un tormento. No sé estás ni si estás bien, pero necesito creer que todavía existe la posibilidad de que esta carta te llegue. Si puedes, por favor escríbeme. Dame una señal, tan solo dime que estás vivo. Con amor eterno, Elena. Envió la carta al día siguiente y, una vez más, esperó. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses
Nada, ninguna respuesta Sharta. No hay pistas sobre el paradero de Constantino. Yelena empezó a evitar mirar el buzón. Ya no sabía si quería encontrar una carta o si temía otra decepción. La guerra continuó, pero para ella parecía que su vida estaba en suspenso. No hubo avance, no hubo retroceso, solo un vacío eterno, lleno de silencio e incertidumbre. Pero un día, cuando menos lo esperaba, algo finalmente sucedió. Un telegrama llegó a su puerta, y la vida de Yelena nunca volvería a ser lo mismo. Pasaron los años, y finalmente la guerra llegó a su fin. Las calles de Moscú se llenaron de multitudes que celebraban la victoria, se abrazaban y lloraban de alivio. ¡Why, Esperanza! Para muchos, este era el día que habían esperado durante tanto tiempo, el día en que sus esposos, hermanos e hijos finalmente regresarían a casa. Si no fuera por Yelena, la guerra no terminó ese día. Se mezcló con la multitud en la estación de tren, observando a cada soldado mientras desembarcaban, buscando desesperadamente el rostro de Constantino. Su corazón se aceleraba cada vez que veía a un joven de cabello oscuro y postura militar. Pero, uno a uno, fueron pasando, reuniéndose con sus familias, llorando de alegría en brazos de sus esposas y madres, y Constantin no estaba entre ellos. Durante los días siguientes, siguieron llegando trenes con soldados que regresaban del frente. Yelena estaba allí, esperando. Todos los días vio la felicidad en los ojos de las mujeres que se reencontraron con sus seres queridos, pero también fue testigo de las lágrimas de quienes solo recibieron el vacío de la ausencia. Algunos soldados regresaron mutilados, otros con la mirada vacía, como si una parte de ellos hubiera permanecido en las trincheras para siempre. Cada vez que llegaba un nuevo tren, Yelena contuvo la respiración, esperando que Constantin estuviera allí, pero nunca lo fue. Ella se negó a aceptar la peor posibilidad. Tenía que estar en alguna parte. Tal vez estaba herido, tal vez hubo un error, tal vez aún regresaba de una base más lejana, pero la duda empezó a asfixiarla. A lo largo de la guerra, las familias que perdieron a sus seres queridos recibieron telegramas del ejército informando de su muerte o desaparición, pero Yelena nunca recibió nada. Esto podría significar que todavía estaba vivo, o podría significar que simplemente desapareció sin dejar rastro. La incertidumbre era un tormento. Si tan solo tuviera una respuesta, podría comenzar su dolor, podría intentar seguir adelante. Pero sin ninguna información, fue como si su vida estuviera suspendida en el tiempo. Decidido a encontrar alguna pista sobre el destino de Constantino, Yelena comenzó a visitar oficinas militares, tratando de obtener cualquier información. Pasó horas esperando en filas, hablando con oficiales cansados, leyendo listas interminables de nombres de soldados muertos, heridos y prisioneros de guerra. Pero el nombre de Constantino nunca estuvo en ninguna lista. En una de las visitas, un oficial la miró con compasión y le dijo: si no está en las listas de muertos o de prisioneros, tal vez simplemente han desaparecido. La palabra resonó en la mente de Yelena como un martillo golpeando tu corazón. Como alguien simplemente desaparece, ¿cómo podría alguien que hacía promesas, que escribía cartas, que amaba intensamente, simplemente dejar de existir sin explicación alguna? Que en el tiempo, Moscú empezó a volver a la normalidad. Las calles que alguna vez estuvieron llenas de soldados que regresaban ahora estaban en silencio. Las marcas de la guerra estaban por todas partes, pero la ciudad intentó seguir adelante, excepto Yelena. Ella todavía escribía cartas, aunque no sabía si Constantino algún día los leería. Todavía soñaba con él, todavía esperaba verlo doblar la esquina una tarde cualquiera, con esa sonrisa que le hacía olvidar el mundo. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y nada ha cambiado. Los amigos de Yelena comenzaron a decirle que era hora de aceptar la realidad. Quizás murió y nunca encontraron su cuerpo. Quizás fue hecho prisionero y nunca regresará. Quizás elegí no volver. Esta última hipótesis la hizo estremecerse. No, eso no fue posible. Constantino nunca la abandonaría, el lo promisio. Pero entonces empezó a preguntarse, ¿y si hubiera sucedido algo que le impidiera regresar? La idea de que él pudiera estar vivo, pero atrapado en algún lugar, solo, y sin saber que ella todavía lo estaba esperando, la atormentaba todas las noches. Ha pasado un año, luego 2, y Yelena todavía estaba esperando. Mientras las otras mujeres seguían con sus vidas, se volvían a casar, reconstruían sus familias,
Ella se negó a renunciar a Konstantin. De vez en cuando regresaba a la estación de tren, esperando un milagro, hasta que un día decidió que necesitaba una respuesta definitiva. Si el ejército no pudiera decirte lo que pasó con Constantino, entonces ella misma lo descubriría. Y así es como Yelena inició la búsqueda de su gran amor, una búsqueda que la llevaría por caminos inesperados, donde el pasado y el presente se mezclarían en un giro que nunca hubiera imaginado. Pasaron los años y la guerra quedó atrás, pero por Yelena, el tiempo parecía haberse detenido. Mientras la ciudad se reconstruía y la gente seguía con sus vidas, esta quedó atrapada en la incertidumbre. ¿Constantino estaba todavía vivo? Si lo fue, ¿por qué nunca regresó? Y si había muerto, ¿por qué no hubo noticias oficiales? Intentó ignorar estas preguntas, pero volvían cada noche, en el silencio de su habitación, en la soledad de sus paseos por las calles que solían caminar juntos. Él todavía lo estaba esperando. Al principio la gente entendió su dolor. Se dijo que era natural esperar, que muchas familias todavía esperaban el regreso de los soldados desaparecidos. Pero a medida que pasaron los años, la paciencia de otros comenzó a agotarse. No puedes esperar para siempre, Yelena. Si estuviera vivo, ya habría regresado. Quizás sea hora de seguir adelante. Escuchó estas palabras, pero no pudo aceptarlas. ¿Cómo podría seguir adelante sin una respuesta? ¿Cómo podría casarse con otro hombre y construir una nueva vida si una parte de ella todavía creía que Constantino podrías volver? Ella no fue ingenua. Sabía que la guerra transformaba a la gente. Sabía que el tiempo lo cambió todo, pero el amor que sentía por él seguía ahí, intacto, esperando. Hubo momentos en que Yelena pensó en abandonar la espera. Ella trató de convencerse a sí misma de que Constantino no volvería, que necesitaba rehacer su vida. Aceptó invitaciones de amigos, asistió a eventos sociales, incluso se permitió conocer gente nueva. Pero ningún hombre pudo llenar el vacío que había dejado. Ninguna conversación tuvo la chispa de las que compartieron. Ningún contacto se sintió tan natural como el de Constantino. Incluso aceptó una propuesta de cita de un hombre amable y respetable al que realmente le agradaba. Pero después de unas semanas se dio cuenta de que estaba viviendo una mentira. No podía amar a otro hombre hasta que estuviera segura de su destino, a Constantino, y así rompió la relación y volvió a su soledad. En el fondo de un cajón, Yelena guardó todas las cartas que Constantino enviado a él durante la guerra. A veces las releía, como si las palabras pudieran traerle de vuelta una parte de él. El olor del papel había desaparecido. Los bordes de las letras estaban desgastados por el tiempo, pero cada palabra aún transmitía la misma emoción que cuando fueron escritas. También guardó el pequeño anillo que él le había dado antes de irse. No un anillo de compromiso tradicional, sino una promesa silenciosa de que regresaría. Y cada vez que dudaba, tomaba aquel anillo en sus manos y repetía para sí misma: él prometió. Pero a medida que pasaban los años, las dudas comenzaron a crecer. ¿Eso es todo, Constantino? ¿Sobrevivió pero decidió no regresar? ¿Y si, en algún lugar, hubiera empezado de nuevo su vida, olvidando la promesa que le hicieron? ¿Y si hubiera encontrado otra mujer? Esa idea dolía más que la posibilidad de que estuviera muerto. Si es muerto, al menos sabría que la amaba hasta el final. Pero si hubiera elegido no regresar, habría significado: pasó todos estos años esperando a alguien que ya la había olvidado. Ese pensamiento la atormentaba, pero aún así, no pudo evitar tener esperanza. Después de mucha reflexión, Yelena se dio cuenta de que solo había una manera de acabar con la duda. Necesitaba descubrir la verdad por sí misma. Si estuviera muerto, encontraría pruebas. Si estuviera vivo, encontraría una manera de averiguarlo. Y entonces comenzó su propia búsqueda de Constantine. Fue a bases militares, habló con veteranos de guerra, buscó información en periódicos viejos. Descubrió que muchos soldados regresaron de manera irregular, sin registros oficiales. Algunos regresaron heridos y nunca buscaron a sus familias. Otros fueron enviados a campos de prisioneros, donde pasaron años antes de poder regresar. La esperanza renació dentro de ella. Quizás estaba vivo, quizás estaba atrapado en alguna parte, estaba intentando llegar a casa. Y, con esta nueva certeza, Yelena decidió que haría todo lo necesario para encontrarlo. Si bien muchas mujeres aceptaron sus pérdidas y siguieron adelante, Yelena todavía creía. Ella sabía que el tiempo podría cambiar muchas cosas, pero no cambiaría lo que siento por Constantine. Si todavía estuviera en algún lugar de este mundo, ella lo encontraría. Y así comenzó su búsqueda. ¿Qué descubriría? ¿El tiempo habría sido cruel con tu amor?
contra todo pronóstico. Constantine todavía estaría esperándola. El tiempo pasó como un río silencioso, llevándose consigo los años, los rostros familiares y los momentos que alguna vez parecieron inmortales. Yelena nunca dejó de buscar respuestas sobre el paradero de Constantino. Pero, con el tiempo, la vida se impuso a su dolor. La juventud se desvaneció frente al espejo, el cabello oscuro adquirió mechones plateados y la ciudad cambió a su alrededor. Ella nunca se casó, nunca encontró a otro hombre para llenar el espacio que dejó Constantine. Muchas veces se preguntó si había cometido un error al aferrarse a un amor que el tiempo se empeñaba en borrar. Pero en el fondo, siempre supe que hasta que no tuviera una respuesta definitiva, no podría seguir adelante. Un día, muchos años después del fin de la guerra, Yelena recibió una llamada inesperada de un viejo conocido de la época de su búsqueda de Constantino. Hay algo que necesitas ver. El hombre, historiador e investigador de archivos de guerra, dijo que había encontrado documentos antiguos pertenecientes a soldados que nunca regresaron oficialmente a casa. Entre ellos, había un diario, y dentro de ese diario había un nombre escrito con letras firmes: Constantine Mihailov. Yelena sintió que su corazón se detenía. Después de tantos años de incertidumbre, finalmente había un hilo de verdad del que sacar. Cuando recibió el diario, Yelena apenas podía respirar. Le temblaron las manos cuando abrió la cubierta desgastada. El papel estaba amarillento, pero las palabras Constantino todavía estaban allí, tan vivos como el día en que los escribió. Mi amada Yelena, la guerra me llevó lejos, pero nunca logró borrarte de mi corazón. Escribo estas palabras porque temo no poder volver nunca a casa. Pero si alguna vez te llega esta carta, quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Los ojos de Yelena estaban llenos de lágrimas. Estaba vivo después de la guerra. Intentó volver con ella. ¿Pero qué pasó? Pasando las páginas a toda prisa, encontró sus últimas notas. Y entonces se reveló la verdad. Constantine sobrevivió a la guerra, pero en el caos de la posguerra fue capturado por error y enviado a un campo de prisioneros, acusado de deserción por un error burocrático. Pasó años en prisión, a la espera de un juicio que nunca se celebró. Escribió sobre cómo pensaba en ella todos los días, sobre cómo imaginaba que ella lo estaría esperando, tal como él esperaba un milagro. En una de las últimas páginas del diario, escribió en sí: alguna vez salgo de aquí, te buscaré. Si el tiempo ha sido cruel con nosotros y ya ha seguido adelante, está bien, pero si todavía hay una posibilidad, te encontraré. Pero no había más páginas. No tengo idea de si logró salir, de dónde podría estar ahora. Solo asegúrate de que lo intentó. Yelena cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran por su rostro. La espera no fue en vano. Su amor realmente sobrevivió. Él nunca la olvidó. Pero la guerra, el sistema, el destino, todos conspiraron para separar. Y ahora, después de tantas décadas, se encontró ante una nueva pregunta. ¿Seguiría vivo Constantine? Aunque hubiera sobrevivido a la guerra, los años pasaron. Podría estar en cualquier lugar. Puede que ya no esté en este mundo, pero Yelena sabía que no podía parar ahora. Ahora que finalmente tenía una pista, ella llegaría hasta el final. Incluso si te tomó toda tu vida, encontraría a Constantine. Su amor aún no había llegado a su fin. El diario de Constantino era la pieza que faltaba del rompecabezas que Yelena pasó su vida intentando ensamblar. Había sobrevivido a la guerra, había luchado para regresar, pero estaba injustamente encarcelado, sin posibilidad de defenderse o advertirle. La revelación fue un shock. Durante décadas, Yelena había imaginado innumerables escenarios para justificar la desaparición de Constantino. Había pensado que tal vez habría muerto en el campo de batalla, que tal vez habría perdido la memoria, que tal vez habría decidido no regresar. Pero ni en sus peores pesadillas consideró que había sido silenciado por el mismo país que juró proteger. Ahora, con el diario en la mano, sabía que todavía había preguntas sin respuesta. Yelena sabía que no podía descansar hasta descubrir lo que pasó después. Constantino escribió esas últimas palabras. ¿Salió del campo de prisioneros? ¿O murió esperando un rescate que nunca llegó? Regresó a la oficina del historiador, quien encontró el diario y pidió más información. Explicó que el documento fue archivado con registros de soldados detenidos en prisiones militares secretas en la posguerra. Muchos de estos hombres fueron considerados desertores solo porque se perdieron en el campo de batalla o porque regresaron demasiado tarde. Constantine fue uno de esos casos. El historiador prometió ayudarla a buscar en los registros militares
cualquier rastro de lo que pudo haberle sucedido. Yelena regresó a casa esa noche con el corazón apesadumbrado. La verdad estaba cerca, pero aún fuera de su alcance. Días después, el historiador contactó a Yelena de nuevo. Había encontrado algo. Konstantin fue enviado a un campo de trabajos forzados. Yelena sintió que el mundo daba vueltas. La Unión Soviética, en su duro sistema de castigos militares, había condenado a hombres inocentes a trabajos forzados sin derecho a juicio. Muchos nunca lograron salir con vida. ¿Y salió de allí?, preguntó con la voz temblorosa. El historiador vaciló antes de responder. Sí, según los registros, fue liberado. Años después, pero después de eso, no hay nada más sobre él. Ninguna dirección, ninguna mención en los archivos militares. Simplemente desapareció. Estaba vivo, pero ¿a dónde fue? Sin saber dónde más mirar, Yelena decidió visitar antiguas bases militares, que ahora eran museos, con la esperanza de encontrar alguna información. En uno de ellos, ex officio, ahora retirado, escuchó su historia y se quedó pensativo. Muchos de los que abandonaron estos campos no querían regresar a sus hogares. Se sintieron traicionados por el gobierno, por el ejército. Muchos se fueron a pueblos lejanos, tratando de reconstruir sus vidas en el anonimato. Eso tenía sentido. Konstantin, un soldado fiel, un hombre de honor, fue tratado como un traidor por un error que nunca cometió. Quizás, al ser liberado, decidió que ya no había un hogar al que regresar. ¿Pero intentó siquiera encontrarla? Esa era la pregunta que ardía por dentro. Yelena, ella se negó a creer que él simplemente accediera a desaparecer. Entonces, sucedió algo inesperado. Uno de los contactos del historiador encontró un registro médico de un paciente en un hospital militar, fechada unos años después del final de la guerra. El nombre del paciente, Konstantin Mikhailov, fue tratado por neumonía grave y desnutrición, posiblemente como resultado de años de privaciones en el campo de trabajos forzados. El documento contenía un detalle crucial: la dirección donde fue puesto en libertad. Y ahí estaba en un pequeño pueblo aislado, lejos de Moscú. En el corazón de Yelena acelerado. ¿Sería posible? Después de tantos años, ¿seguiría allí? La respuesta estaba a solo un viaje de distancia, y Yelena estaba decidida a encontrarlo. Con la dirección en la mano, Yelena sabía que no podía esperar más. El tiempo ya le había robado décadas de incertidumbre y dolor, y ahora, finalmente, tenía dirección. El pueblo era remoto, estaba situado a kilómetros de Moscú, uno de esos lugares olvidados por el mundo donde pocos forasteros se aventuraban. Yelena nunca había estado allí, pero el nombre me sonaba familiar. ¿Era posible que Konstantin hubiera mencionado este lugar en una de sus cartas? Sin dudarlo, empacó sus cosas y se fue. El tren avanzaba lentamente por los vastos y silenciosos campos. El paisaje pasó ante sus ojos como un cuadro inmutable, como si la transportaran al pasado, a la época en la que todavía había esperanza, en la que Constantino todavía era una promesa y no un recuerdo doloroso. Cada golpe del tren en las vías resonaba en su pecho. ¿Seguiría allí? Si lo fuera, ¿la recordaría? La edad ya había transformado su rostro. Su cuerpo ya no era el de la joven que se despidió de Konstantin en la estación de Moscú décadas atrás. Pero su corazón todavía le pertenecía. Al bajar del tren, Yelena sintió el viento frío tocar su rostro. El pueblo era pequeño, rústico, casi intacto por el tiempo. La gente la miraba con curiosidad, sin saber quién era esa mujer que venía de lejos. Ella preguntó por qué. Konstantin Mikhailov. Algunos no sabían el nombre. Otros dudaron antes de responder, como si buscaran en la memoria algo olvidado. Hasta que una mujer mayor, sentada en la puerta de una pequeña casa de madera, finalmente rompió el silencio. Konstantin, el soldado, sí, vivió aquí, pero ha pasado mucho tiempo. El corazón de Yelena casi detenido. ¿Está todavía aquí?, preguntó, conteniendo la respiración. La mujer la miró con ojos tiernos, como si entendiera el peso de esa pregunta. Será mejor que lo veas por ti mismo. Guiado por la mujer, Yelena cruzó un sendero estrecho que conducía a una pequeña casa apartada, rodeada de altos árboles y un jardín descuidado. El camino parecía interminable. Su corazón latía con fuerza a cada paso. Estaba a punto de verlo. Después de tantos años, después de tantas dudas, después de toda una vida esperando, la puerta de la casa estaba entreabierta. La mujer la dejó sola y dio un paso atrás, como si supiera que ese momento les pertenecía. Solo a ellos dos. Con manos temblorosas,
Yelena empujó la puerta lentamente, y entonces ella lo vio. Sentado en una silla de madera, junto a la chimenea, estaba un hombre envejecido por el tiempo, con el pelo gris y las marcas del pasado impresas en el rostro, pero tus ojos seguían siendo los mismos. Constantino por un momento pareció que el tiempo se había detenido. Levantó la cabeza lentamente, como si sintiera su presencia incluso antes de verla. Y entonces, cuando sus miradas se encontraron, la realidad se desplomó sobre él. Sus ojos se agrandaron, su boca se abrió ligeramente, como si quisiera hablar, pero las palabras fueron arrancadas por la sorpresa. Yelena. Su voz era ronca, frágil, pero llena de incredulidad. Ella no pudo responder. Las lágrimas cayeron antes de que pudiera decir algo. Todavía lo recordaba. Despacio, Yelena caminó hacia él. Cada paso parecía una eternidad. Quería correr. Quería abrazarlo. Quería gritarle al mundo que finalmente lo había encontrado. Cuando finalmente estuvo frente a él, Constantín levantó su mano temblorosa y se tocó la cara, como si quisiera asegurarse de que ella fuera real. Te esperé, murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Yelena tomó su mano entre las suyas. Yo. En ese momento, todas las preguntas, todo el dólar, todos los años perdidos, se volvieron insignificantes. Estaban juntos de nuevo, y nada más importaba. El silencio que llenó la pequeña habitación no se parecía a ningún otro que Yelena ya había experimentado. Ya no era el silencio cruel de la incertidumbre, ni el vacío de la espera. Fue el silencio de dos corazones que finalmente se reunieron después de décadas de separación. Los ojos de Constantino, incluso envejecidos por el tiempo y el sufrimiento, todavía tenían el mismo brillo que ella recordaba. Ese brillo que siempre le dio seguridad, esa mirada que la enamoró hace tantas décadas. Sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces has soñado con este momento? ¿Noches te preguntaste si todavía estaba vivo? ¿Si todavía pensaba en ella? ¿Si la guerra no le hubiera quitado la posibilidad de volver a sus armas? Ahora, aquí estaba, el Unreal, en vivo, pero el tiempo no los había esperado. Los ojos de Constantino brillaban con lágrimas mientras él tomaba su mano. «Viniste a buscarme», murmuró, como si todavía no creyera que eso fuera cierto. Yelena asintió y le apretó la mano entre las suyas. «Nunca dejé de buscarte». Respiró hondo y sus hombros cansados. Por eso en soportar el peso del tiempo, intenté volver. Pero después de tantos años en prisión, después de todo lo que pasó, cuando finalmente me liberaron, ya no era el mismo. Pensé que había seguido adelante. Sintió que se le oprimía el pecho. ¿Cuántas veces pensó ella también que él se había rendido con ella? Nunca seguí adelante, Constantín. Siempre has sido mi único amor. El silencio una vez más se apoderó del ambiente. Las palabras parecían demasiado pequeñas para describir todo lo que habían perdido en el tiempo. Fue cruel. La guerra los separó y el destino no les permitió vivir juntos todo lo que habían soñado. Pero ahí estaban, incluso si les llevó un tiempo volver a encontrarse. Constantino con esfuerzo se levantó de la silla. Sus movimientos eran más lentos, su cuerpo más frágil, pero aún así reunió fuerzas para pararse frente a ella. Y luego, él la abrazó. Yelena cerró los ojos y se permitió sentir ese momento. Sus brazos alrededor de ella eran diferentes a los que recordaba, más delgados, más débiles, pero al mismo tiempo eran exactamente iguales. Fue como volver a casa después de una vida de exilio. Ella apretó sus brazos alrededor de él, como para compensar todos los años que pasaron separados. Puede que el tiempo les haya robado muchas cosas, pero no pudo borrar el amor que los unió. Mientras estaban allí, abrazándose, destellos del pasado pasaron por sus mentes a Yelena, la primera cita en el café, paseos por el parque, la propuesta de matrimonio sin anillo, pero llena de promesa, las cartas que los mantuvieron conectados incluso en medio de la guerra, la espera interminable. Ella sintió el aliento de Constantino, revolotean contra tu hombro. Cuando se apartó un poco para mirarlo, notó que él también estaba llorando. Pensé que nunca te volvería a ver, susurró, con la voz quebrada. Ella sonrió con ternura y tomó su rostro entre sus manos. Pero estoy aquí. Él asintió lentamente, como si intentara aceptar el hecho de que aquello ya no era un sueño ni un recuerdo lejano. Era real. Durante un rato, permanecieron allí, uno al lado del otro, sin necesidad de decir nada. No necesitaban palabras. En el fondo, sabían que el tiempo restante era corto.
sus cuerpos ya no eran los mismos. Las décadas de espera los marcaron de manera irreversible. Pero no importa cuánto tiempo haya pasado, ese momento fue eterno. Y luego, Constantine tomó firmemente la mano de Yelena y sonrió levemente. Cumplí mi promesa, regresé a ti. Q-Loss. Lágrimas rodaban por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Sí, mi amor, has vuelto. En ese momento, nada más importaba. Finalmente estaban juntos, aunque sea por poco tiempo. Incluso si la vida hubiera sido cruel, incluso si el destino hubiera intentado separarlos, su amor ha resistido el tiempo, la guerra y el silencio, y ahora finalmente podrían descansar en paz. La reunión de Constantino y Yelena fue la prueba viviente de que el amor verdadero resiste el tiempo, las circunstancias y hasta las mayores tragedias. La guerra intentó separarlos, el destino los puso a prueba innumerables veces, pero al final lo que realmente importó fue que nunca dejaron de amarse. No todos los amores sobreviven a la distancia, el silencio y la incertidumbre, pero cuando dos corazones están destinados a estar juntos, ni siquiera décadas pueden borrarlos. ¿Cuántas historias de amor nunca llegan a un final feliz porque la gente se da por vencida a mitad del camino? Sentimientos se olvidan por el tiempo, las prisas o el miedo a esperar. Yelena nunca se rindió y al final su espera se vio recompensada. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Estamos valorando los amores que tenemos en nuestras vidas? Vivimos en tiempos donde todo es rápido. Las personas se cansan fácilmente, se dan por vencidos ante la primera dificultad. Creen que siempre hay otra opción, en lugar de luchar por lo que realmente importa. Pero esta historia nos muestra que el verdadero amor es más que un sentimiento fugaz, es una elección, es una promesa hecha no solo con palabras, sino también con acciones. En el momento en que Constantino, tomados de la mano Yelena, y dijo, regresé a ti, demostró que ni siquiera las mayores dificultades lograron borrar el compromiso que asumió con ella años antes. No importa cuánto tiempo haya pasado, seguían siendo los mismos dos jóvenes que se enamoraron en el café de Moscú, que prometieron escribir cartas, que soñaron con un futuro juntos. La guerra les robó ese futuro, pero el amor nunca se fue, y al final, eso fue suficiente. Si algo nos enseña esta historia, es que el verdadero amor no se pierde, solo espera el momento adecuado para reencontrarse. Quizás tengas a alguien a quien todavía estás esperando. Quizás estés a punto de renunciar a un amor por miedo, incertidumbre o decepción. Pero recuerda, si es cierto, siempre encontrará la manera de regresar. El tiempo puede ser cruel, la vida puede ser dura, pero el amor siempre tiene la última palabra. Al igual que Constantino y Yelena, quizás tu reunión todavía te esté esperando en algún momento del tiempo. Si esta historia tocó tu corazón, usted no está solo. El amor de Constantino y Yelena nos muestra que a pesar de la distancia, el tiempo y los desafíos, el verdadero amor nunca muere. Y si este mensaje tuvo sentido para usted, entonces quiero hacerle una petición especial. Les traje esta historia con mucho cariño, para que pueda inspirar y transformar vidas, así como transformó la mía. Y ahora, podrás devolver ese momento de emoción con un simple gesto. Deja tu me gusta ahora mismo. Esto me ayuda a seguir llevando historias increíbles como esta a más personas que necesitan creer en el poder del amor y la esperanza. Suscríbete al canal y activa la campanita. Si esta historia te conmovió, imagina cuántas otras historias inspiradoras están por venir. No pierdas la oportunidad de ser parte de este viaje. Comparte este video con alguien a quien amas, alguien que necesita esperanza, alguien que tal vez esté esperando un reencuentro o que necesite creer que el amor siempre encuentra un camino. ¿Qué harías en su lugar? Yelena, ¿esperarías? ¿Buscarías respuestas? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros. El verdadero amor transforma vidas. Y hoy, esta historia puede haber transformado la tuya. Ahora, ayúdame a llevar este mensaje aún más lejos. Difundamos juntos el poder del amor y la esperanza.